¿Vieron de venganza? ¿Ah? ¿Vieron? Yo en el curso de Marx que hago justo antes de esta clase, están viendo esa película y no alcanzó a terminar ahí para que vean el final. Pero si no la han visto, véanla. Es decir, es la diferencia entre lo que puede ser legítimo y lo que puede ser ilegítimo del terrorismo. Hay dos actos ahí terroristas que es interesante comparar. A propósito de la legitimidad de la violencia revolucionaria, ¿en qué sentido? ¿Bajo qué condiciones la violencia revolucionaria puede ser aceptable? Eso es lo que estábamos haciendo ahí. Hay una película que se llama De la aventura de Woody. Ya, claro. También analizan el problema de la violencia. Claro. Así que, bueno, digo eso porque empezamos un poco más tarde. Y porque alguien va a empezar a entregarme la película cuando terminen a verla. Ahora, en esta y en la anterior, en esta y en la última sesión de este semestre, que es el próximo miércoles, de lo que se trata es de entender como la lógica que hay en la sección fuerza y entendimiento para que en el segundo semestre leamos como parte por parte de qué se trata. Entonces hay cuestiones ahí que es necesario saber como contexto histórico y teórico, porque como decíamos la vez pasada, la dinamización que Hegel hace del objeto tiene que ver con una filosofía de la naturaleza muy distinta a la filosofía de la naturaleza clásica o también a la que tenemos habitualmente en el sentido común. Es necesario entender qué clase de objeto está considerando Hegel y poner el contexto de ese objeto. Entonces voy a abordar, por otro lado, el tema de la fuerza. Porque ahora lo que me interesa es la expresión materias, ¿no es cierto?, independientes, una subsistencia en el medium universal que estaría hecha, por decirlo así, de materias independientes. Entonces quiero poner el contexto teórico de esa noción, ¿sí? Como hablamos a propósito de la noción de fuerza de la relatividad general, como una manera de entender las interacciones. Ahora voy a introducir otra manera de entender las interacciones, que es actual también. En la percepción se ha llegado a lo universal incondicionado. En el párrafo 1 de la página 82, Hegel dice, claro, pero ese es un universal incondicionado, en primer lugar, quieto. El universal incondicionado que resulta de el juego de las múltiples cualidades. El que es interesante, en cambio, es el universal incondicionado que resulta del juego de las múltiples cosas, las múltiples cualidades, ¿no?, las múltiples cosas. ¿Sí? Ese universal incondicionado es orgánico en el sentido de que está animado de manera finalística, está tensionado, es dinámico. Hay la organicidad de las cualidades, la organicidad de las cosas.
ese universal incondicionado orgánico, de carácter orgánico, Hegel no lo llama así, pero después en la infinitud va a hablar de infinitud viviente, ¿no es cierto? Por eso es que le estoy poniendo ese nombre. Ese universal incondicionado de tipo orgánico que es, ¿no es cierto?, también para sí. Es el que ahora va a ser el objeto. El que va a ser el objeto en esta tercera sección, fuerza y entendimiento. Se podría decir que esa coseidad, considerada como universal incondicionado, con estas características de dinamicidad, esa coseidad cumple la función aquí de lo en sí indeterminado kantiano. Se podría decir que con la percepción se ha llegado a ese en sí indeterminado kantiano, o al lugar, digamos, de lo en sí indeterminado, al lugar al que llega Kant. Quiero advertir ahí una diferencia con la mayoría de los hegelólogos que también comenté la vez pasada. La mayoría de los hegelólogos, por ejemplo, tipos tan importantes como Hippolyte o como Labarrière o también Pippin, consideran que Hegel llega al final de Fuerza y Entendimiento, a este universal incondicionado kantiano, y lo revela como totalidad, digamos, al final, en la página 104. ¿Sí? Mi opinión, como decía la vez pasada, es que eso obedece a un horizonte de verosimilitud kantiano. Pero ahora voy a agregar esta otra cuestión. Obedece, bueno, lo habíamos dicho, a omitir la filosofía de la naturaleza del romanticismo alemán, sobre la cual Hegel está operando como modelo. Esa carencia en los hegelólogos los hace considerar a la sección fuerza y entendimiento como la estética, como la dialéctica trascendental de la crítica a la razón pura. Ahí estarían los objetos de la metafísica, qué sé yo. Sin embargo, mi opinión, insisto, en mi opinión, porque después si ustedes ven en otros hegelólogos la misma cosa, por ejemplo si ven en el libro de Hippolyte o en el libro de Labarrière, mi opinión es que lo indeterminado, no lo indeterminado kantiano, el lugar de lo indeterminado kantiano está al final de la percepción, no al final de fuerza y entendimiento. ¿Sí? O sea, ya con el movimiento de la percepción, Hegel ha formado este objeto, el objeto que es el universal incondicionado. Lo que pasa es que lo ha concebido con una organicidad propia. Y entonces lo que resulta de la percepción debería ser comparado con lo en sí indeterminado kantiano. Tenemos aquí, y noten que Kant se refiere a lo en sí indeterminado como el universal incondicionado. Kant usa esa misma expresión, entonces uno podría usar eso como guía, es decir, Hegel está haciendo aquí lo que Kant hizo allá, ¿no? Si uno hace esa relación al final de la sección percepción, por lo tanto, al principio de la sección fuerza y entendimiento, como premisa de fuerza y entendimiento, lo que tenemos es una concepción orgánica de lo indeterminado frente a una concepción de lo indeterminado como inerte. La universalidad incondicionada kantiana es tan inerte como la cosa kantiana, que proviene de la física de Newton. Lo en sí indeterminado kantiano es como una proyección del carácter inerte de las cosas. Y entonces lo en sí indeterminado, el acento está en esa pura palabra, lo indeterminado. Un indeterminado exterior, inerte, incognoscible. En cambio acá tenemos un indeterminado cuyo énfasis no es
ser indeterminado, no tener determinaciones. No, el énfasis es ser incondicionado. ¿Sí? Y entonces ahí Hegel difiere de Kant. Lo incondicionado, aquello sobre lo cual no operan condiciones, no coincide con lo indeterminado, aquello que no tiene determinaciones en sí o que no se pueden discernir qué determinaciones tiene. No coincide. No, lo incondicionado es determinado. Lo que pasa es que es autodeterminado. Y ese autodeterminado hace que este incondicionado sea interno, no exterior. Entonces, lo que había ahí estaría haciendo la distinción entre el infinito bueno y el infinito malo. ¿Cómo se puede decir? Claro, lo incondicionado en Kant es una infinitud de la que no se puede predicar que es infinita. Por eso, que no es limitado, ya, es una dinamicidad de la que no se puede predicar que es dinámica. Es aquello que no es estático. Es decir, todos los predicados son negativos. De lo que no se puede decir esto, lo que no se puede decir lo otro. Por eso en Kant, como son todos los predicados negativos, coincide incondicionado con indeterminado. En cambio, en Hegel, incondicionado, la totalidad, no coincide con indeterminado, al revés. La totalidad está llena de determinaciones. Y Hegel, por decirlo así, arma esas determinaciones internas a lo incondicionado, partiendo de la cualidad y de la cosa. Las múltiples cualidades, las múltiples cosas. ¿Sí? Entonces, al final de la sección percepción, el resultado es que la universalidad incondicionada, la totalidad, es objeto. Eso, la universalidad incondicionada es objeto, es la posición de Kant. Es objeto para un sujeto. ¿Sí? Pero ya este suyo, este sujeto, no puede estar aquí afuera, es incondicionado. Este sujeto de suyo tiene que estar aquí adentro. ¿Sí? Entonces lo que decíamos, el secreto de esta organicidad, el secreto de la tensión, de la dinamicidad, es que aquí hay sujeto. Es que este sujeto no está aquí afuera. Entonces esa operación, ¿no es cierto?, reconocer al sujeto ahí en el objeto, es la tarea del tercer entendimiento. Pero el paso inicial ha ocurrido ahora que tenemos ante nosotros lo universal incondicionado como objeto, pero como un objeto, como digo, orgánico, dinámico. ¿Y la lógica de esta operación se puede decir que es la misma objeto de Dios? Claro, entonces ¿qué es lo que Kant quiere poner aquí? Quiere poner a Dios como incognoscible. En cambio, ¿qué es lo que ocurre con Hegel? Dios resulta ser esto, no lo pone. Entonces, en Hegel, Dios no necesita ser una premisa, ¿no es cierto? O una, ¿cómo dice Kant en la crítica de la socrática? Es una, Dios es una condición, o ¿no es cierto?, es un postulado. Pues. En Kant Dios es un postulado, en Hegel no. En Hegel Dios aparece, está ahí adentro. Sin embargo, para que lleguemos a Dios tiene que pasar un montón de cosas. Por ahora, la tarea de fuerza y entendimiento va a ser reconocer al menos que este incondicionado contiene sujeto. ¿Sí? Por ahora, la subjetividad que contiene va a ser simplemente lo interior sagrado. ¿Sí? El nombre. El interior sagrado. Y después del interior sagrado se va a ir revelando como Dios. Hasta recién en la sección religión. Entonces, ese objeto está en el párrafo 3, en la página 83, después lo vamos a leer eso, pero ese objeto se pone de modo inmediato, él se pone de modo inmediato
como la misma esencia, la unidad del ser para sí y del ser para otro, la contraposición absoluta. Ese objeto se pone a sí mismo como la contraposición absoluta. Es contraposición porque todavía es externa, pero es absoluta, no referida. Ese objeto se pone a sí mismo. ¿Sí? Entonces, en Kant, aquí la actividad es un puro postulado. En Hegel, la actividad de lo universal va a resultar de la presencia de en ese universal del sujeto. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es lo que se ha armado aquí? El movimiento de la indicación, el movimiento de la certeza sensible, ¿no? La indicación, ¿no es cierto?, de aquí, aquí, ha llegado al tiempo, ¿no es cierto?, perdón, al paso, del ahora, ha llegado al tiempo, del no, esto, del esto, ¿no es cierto?, compendiado en el espacio y en el tiempo, ha llegado a la cosa. ¿Sí? Eso es el movimiento de la indicación. La indicación hace a este tiempo, a este espacio, esa cosa, la hace, la produce, ¿no? Esto es la tarea de la certeza sensible, lo que la certeza sensible resulta ser dado su movimiento. Entonces, ¿cuál es la cosa que ha ocurrido en la percepción? Que la cosa es la misma operación de lo singular al universal, ¿no es cierto?, que en realidad produce su singularidad. ¿Ah? La cosa se ha descompuesto en la cualidad, las múltiples cualidades. ¿Sí? Y entonces eso empieza a ir de nuevo. ¿Sí? La cualidad, la cosa. Y después, las cosas, la coseidad. Y esa coseidad ha resultado ser lo universal incondicionado. ¿Sí? Entonces, este es el movimiento de la percepción, que es lo que en el empirismo se llama habitualmente percepción. Aquí se llaman igual, ¿no? El movimiento propio, ¿no?, es lo que la conciencia natural llama también percepción. En cambio, el movimiento de la certeza sensible, la certeza sensible no lo reconoce. La certeza sensible cree ser esto como una certeza. Pero cuando se desarrolla, resulta ser el movimiento de unificación. Esta conciencia natural cree ser una percepción, y cuando se desarrolla, ¿en qué consiste que sea una percepción? La percepción lo que ha producido, ¿no es cierto?, es ha producido a la cosa y ha producido la coseidad como sustrato de la cosa. Y entonces esa, podríamos decirlo, de aquí está la universalidad quieta de la cosa. En cambio acá está la universalidad orgánica de la cosa. Eso es lo que este movimiento de las múltiples cualidades, el movimiento de las múltiples cosas, le ha agregado a la... Eso que como diferencia, no sé, ¿cómo se llama? El Wenceslao le llama universal, parece una certeza sensible, y acá le llama universalidad. Claro, pero en la página 82 estoy buscando la referencia como específica. Fíjense en la página 82, en la línea 4, porque hay una corrección que hacer, ¿sí? Al final de la línea 4 agrupa primeramente el universal incondicionado. Ahora bien, este incondicionado, ahí la palabra algo no existe y la palabra incondicionado está en mayúscula, ¿no? Este incondicionado, si se lo tomase como simple esencia quieta,
¿sí? En cambio, no es una esencia quieta, sino que es otra cosa. Y este otro, universal incondicionado, el que no es esencia quieta, es a partir de ahora el verdadero objeto de la conciencia, pero sigue siendo objeto de ella. O sea, aún no se ha captado su concepto como concepto. ¿Sí? Ahora, se podría decir lo universal, la universalidad, en el sentido que le hemos dado, lo que dices tú, a la terminación, claro. Lo universal como algo, la universalidad como la actividad de ser universal, en ese sentido orgánico. ¿Vale? ¿Para Hegel habría una cierta necesidad de que esto fuera así? En la historia humana ha resultado necesario. Ahora, la historia humana es recorta, en realidad es la modernidad. Después va a resultar que todo esto es posible porque la modernidad considera a lo real de manera idealista, es decir, que lo considera a lo real como su producto, ¿sí? Entonces no es una historia humana así como el paleolítico, ¿no? O lo que se dice habitualmente, así esto es un niño de 3 años, en cambio esto otro es un niño de 7 años, etc. No es en ese sentido, ¿no? Esto es una lógica que se hace posible cuando la modernidad vive de tal manera los objetos que se hace posible la reflexión. ¿Sí? Desde luego esto ocurre porque los objetos para la modernidad carecen de sujeto. Carecen. ¿Sí? Se puede hacer la reflexión pura del objeto como es solo. Antes de descubrir en él, ¿no es cierto?, que hay Dios, que hay todas esas cosas, hay que descubrir que el objeto es objeto por sí mismo, autónomo, independiente, sin alma. Es el todo el que tiene alma y además tiene una sola, que es Dios. En cambio, todas las culturas anteriores tenían una experiencia del objeto en que había muchas almas, de toda clase de almas, de toda clase de dioses, etc. Que uno lo podría hacer así como un avance. No, es que en Hegel la idea del progreso no es igual que la idea ilustrada del progreso, ¿no? Pues como que sería necesaria la modernidad para llegar a dar cuenta de eso. Eso sí, pero que esto sea un avance respecto a lo anterior, habría que matizar mucho la idea del avance. Es más bien una complejización que un avance, ¿no? Un progreso que ocurre por diferenciación, no por un paso de lo más malo a lo más bueno. ¿Sí? Ahora, entonces lo que se ha constituido aquí, como digo, es esos son los términos del texto, ¿ah? Un medium universal incondicionado, en que la palabra incondicionado significa que es el todo, incondicionado, no hay condiciones sobre él, todas las condiciones operan en él, un medium. Pero ese medium tiene dos aspectos, o contiene todas cosas, pero hay que retener esta quietud, hay que retenerla, porque esta quietud son las cosas, no es un medium gaseoso, digamos, ¿no? Está hecho de cosas. Pero por otro lado, este medium está hecho de tensiones, por ejemplo, de finalidad, por ejemplo, de dinamicidad, por ejemplo, ¿no es cierto?, de equilibrio, etc. Hay como dos aspectos que Hegel quiere mantener: la consistencia propia de la cosa, resistente, por decirlo así, la cosa que es resistente, que respecto de la cual se puede hacer la experiencia de un exterior. Y por otro lado, el sustrato común en el cual esta cosa es resistente y hay algo, ¿no es cierto?, que trata de oponerse. ¿Sí? O sea, mantener tanto el medium como la subsistencia de las cosas en ese medium, y estas cosas son de ahí, digamos, no sé cómo dibujarlo porque no tengo perspectiva, pero son de ahí, surgieron del mismo medium. ¿Sí? Hay esas dos cosas que mantener: la organicidad
no disuelve a la cosa, no la reemplaza. Aquí uno nunca razona reemplazando una cosa por otra, siempre la idea se va como acumulando, ¿sí? Entonces este medium es, por un lado, precisamente eso, solo un medium, un elemento, un ámbito en el que ocurre algo, pero por otro lado son unas materias independientes. Entonces lo que quiero hacer hoy día es la historia de este concepto. El medio sin llamarlo éter. El medium como un éter, claro, como un éter, ¿sí? En el cual hay cosas, ¿sí? Que son esas materias independientes. Entonces, tal como hicimos la idea de historia, digamos, de la noción de fuerza, veíamos cómo en la relatividad general pasa algo que es análogo a lo que Hegel dice. Me importa hacer la historia de esta expresión, las materias, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a la palabra materia, la materia de los materialistas, ¿sí? En México, en Ciudad de México, alguien vio, me contaron que alguien vio un cartel en una construcción, ¿sí? El cartel decía: se prohíbe a los materialistas detenerse en lo absoluto. Es una cosa extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria, en un cartel escrito por una persona común y corriente. Lo que pasa es que en México los materialistas son los que llevan los materiales para la construcción, y entonces era un aviso para los que venían en camión: no se podían detener bajo ninguna circunstancia los materialistas que llevan los materiales, pero la frase decía así: se prohíbe a los materialistas detenerse en lo absoluto, ¿sí? Vale. Tiene un resabio hegeliano extraordinario. Los elementos, o la pregunta de qué están hechas las cosas, hasta el siglo XV, digamos, siglo XV, XVI, incluso XVII, subsistía la teoría de los elementos aristotélicos. O la modernidad empezó su reflexión sobre de qué están hechas las cosas con esta retórica: el aire, el agua, el fuego, el aire, el agua, la tierra. Esos eran los elementos aristotélicos. Los árabes habían, con esa misma retórica, ya le habían dado bastante sustancia y habían convertido este concepto fuego, aire, agua y tierra casi en metáfora, ¿eh? No está claro cómo los aristotélicos entendían eso, o cómo en la biblioteca de Alejandría los alquimistas entendían eso, pero los árabes los entendieron como principios, más que como cosas, ¿sí? Entonces noten que aquí, en la alquimia árabe, tierra es tanto un objeto como un principio de la materia, ¿sí? Fuego alude a cualidades, a propiedades, pero también a una cosa, la llama de la vela, eso es fuego, ¿sí? Pero también alude al calor del sol, entonces está mezclado ahí, ¿sí? Entonces, uno diría que la materia, ¿no es cierto?, que se inventó en el siglo XVII, en el siglo XVIII, la materia newtoniana, ¿sí? Eso es Gassendi, eso es Boyle, eso es Galileo, ¿no es cierto?, que eran anatomistas así como explícitamente, redujo esta idea, ¿no es cierto?, de esa ambigüedad, principio de funcionamiento y cosa, la redujo a cosa. Entonces, Gassendi es particularmente claro, ¿no es cierto?, que dice: mire, la materia no es sino espacio lleno. La materia es espacio
que tiene esta característica, la llenez. No está lleno de algo, sino que está lleno nomás. Y eso es la materia. Hay espacio vacío y espacio lleno. ¿Sí? La materia no es algo en el espacio, la materia es espacio lleno. Espacio en el que no puede entrar algo. ¿Sí? Y ese es el contenido inerte de los átomos newtonianos. Ese es el contenido inerte de los átomos sin cualidad. ¿Ah? En el fondo, y los mecanicistas del siglo XVIII lo entendieron, en el fondo el atomismo newtoniano reduce todas las cualidades a cualidades secundarias. Es decir, a cualidades secundarias. La diferencia entre las cualidades primarias y las cualidades secundarias es que las cualidades son de las cosas. En cambio, las cualidades secundarias son parte del observador, parte de la cosa. Entonces, no hay átomos azules, no hay átomos cuadrados, no hay átomos dulces, no hay átomos ásperos, no hay átomos ácidos. No, todos los átomos son iguales, carecen de cualidad. El azul, el áspero, el ácido, el suave, el dulce, se producen en la interacción con el observador por combinatorias de átomos que no tienen cualidades. ¿Sí? Se podría decir que el proyecto ahí es que la modernidad redujo todas las diferencias cualitativas a diferencias puramente cuantitativas de lo mismo. No, claro, el Locke tiene ¿cómo se llama? Los principios del entendimiento humano. El ensayo sobre los principios del entendimiento humano, ¿no es cierto? Sería eso. Él tiene unos largos párrafos reflexionando sobre la dureza, sobre la densidad, ¿ah? Sobre si puede haber sobre qué clase de cosa un átomo. ¿Sí? ¿Y la teoría molecular sería acá? Es un resultado de eso. Locke trató de hacer consistente la teoría. Ya en Locke, pero en el siglo XVIII sobre todo, se nota que la teoría no es consistente. O sea, la idea de átomos sin cualidades es insostenible. ¿Sí? Es insostenible de varias maneras. Pero el intento de Locke ahí en el ensayo es muy interesante porque él trata de mostrar que todas las cualidades son secundarias y que en realidad lo único que caracteriza a un átomo es que no se puede entrar en él. Pero por otro lado el átomo no tiene tamaño. No puede tener tamaño porque no tiene partes. ¿Sí? Si uno saca todas esas, hay un montón de inconsistencias que surgen de eso. Los átomos tienen que ser infinitamente rígidos. Porque si fueran blandos, la única manera de entender que son blandos es que tienen hoyitos al medio. Pero si tienen hoyitos dentro, no son átomos, o sea, tienen partes. Por lo tanto, tienen que ser rígidos. Pero si son infinitamente rígidos, tienen que ser infinitamente densos, ¿no? Sin ningún hueco. Pero si son infinitamente densos, tienen que tener masa infinita. Y es obvio que un átomo no tiene masa infinita. Entonces, ahí hay una contradicción. Si son infinitamente rígidos, no podrían rebotar. El choque elástico sería imposible. ¿Sí? Porque entre dos cuerpos rígidos, cuando algo choca, para que rebote, tendría que aparecer de cero una aceleración infinita. ¿Sí? El que se dio cuenta de eso es Berkeley. En el tratado de Motu de Berkeley, él hace ver, entre otras cosas, las inconsistencias del espacio absoluto, del tiempo absoluto y de la idea de átomo. ¿Sí? Ahora, más que, o sea, aquí estoy constatando, ocurrió esto, ocurrió lo otro, pero uno podría seguir aquí la huella de la crítica que se hizo a esto, ¿sí? Y ellos mismos sabían que era inconsistente, y entonces esto se transformó en una cierta opción, ¿sí? El resumen es el siguiente: lo que hay es lo mismo, la mismidad repartida en átomos que son todos iguales entre sí, cuyas diferencias son meramente cuantitativas. La cualidad es un efecto secundario, un efecto que depende de la interacción con el observador. ¿Sí? Entonces, frente a eso, es que en el siglo XVIII, esta filosofía de la naturaleza, que he llamado genéricamente del romanticismo alemán, frente a esto, hizo un entronque con la teoría aristotélica, desarrolló la teoría aristotélica de otra manera. Aquí es donde aparece esta idea de las materias independientes.
es una expresión que usan filósofos como Hegel, como Goethe, ¿no es cierto? Como Schelling, qué sé yo, pero algunos alquimistas alemanes también. Carlos, la idea de ese espacio lleno, cuando tú ves las relaciones que se aplican, ¿no estaría también en eso la idea del espacio lleno? ¿Cómo de? Cuando hablamos de la teoría de Einstein, las relaciones... Lo que pasa es que en la teoría de Einstein no hay espacio lleno, hay puro espacio nomás. O sea, en la teoría de la relatividad que explicábamos la vez pasada, el espacio está vacío. Y el que haya algo es un defecto de la métrica. No hay contenido, el espacio está vacío. La métrica está enrollada. Entonces uno puede dar cuenta de esta relación con esa teoría de la métrica. Pero justamente ahí lo que se pierde es el sentido de la palabra lleno. ¿Entiendes? El espacio en una métrica doblada está vacío. Es el observador. Entonces, incluso esta palabra sería un efecto del observador desde Einstein. ¿Sí? En cambio, aquí hay dos clases de cosas: el espacio vacío y el espacio lleno. Yo recomiendo, no sé, si alguien contrae el hábito obsesivo de pensar en estas cosas, Nietzsche, Chapek, escribió un libro que se llama El impacto filosófico de la física contemporánea. Un libro notable, porque lo que él hace es seguir el concepto de espacio, tiempo, materia y movimiento en la física clásica, y después en la relatividad especial, en la relatividad general, en la física cuántica. Espacio, tiempo, materia, movimiento. Ahí hay una reflexión muy lúcida sobre el impacto filosófico de la física contemporánea. Está de 1962, está en castellano en una edición Tecnos. Yo creo que en la librería de México de repente se encuentra, porque aquí llegaron un montón de ejemplares y nadie los compró. En Tecnos. La edición original es del 62, creo. Entonces, ¿cuál es la idea de las materias? Resulta en 1750, 1790, ¿no es cierto? En esa época, antes de que llegara la escoba con las guerras napoleónicas, la gente empezó a investigar, más allá de los elementos aristotélicos, cuestiones como el calor, el flogisto, una larga historia con el flogisto, que era el que producía el calor, ¿no? La electricidad, ¿no? La gravedad, perdón, el magnetismo. Y entonces, por asociación, los tipos pensaron, por eso lo voy a poner en paréntesis, porque convirtieron la teoría newtoniana de gravedad, la convirtieron a esta reflexión, pensar la gravedad como un principio. ¿Sí? Y se había descubierto una cosa extraordinaria, voy a ponerlo entre comillas, hidrógeno. Ahora entre comillas porque lo que estoy usando ahí no es el nombre del elemento químico. Después, para la teoría de Dalton, entonces se transformó en un elemento químico, un átomo, qué sé yo. No, esto significa el generador de agua, el oxígeno, el generador de oxidación. ¿Sí? Alguien hizo un experimento y mostró que lo que parecía ser un elemento, el agua, era un compuesto. ¿Sí? Es un experimento que lo pueden hacer en la casa si quieren. Es necesario dibujarlo porque después Hegel lo menciona, ¿no? Lo menciona. Un vaso de agua, un par de electrodos, ¿no es cierto?, conectados a una batería, ¿sí?
Y entonces, ¿cómo podemos hacerlo para que pongamos un tubito aquí? Un tubito acá, ¿no? Entonces, le echamos un poquito de sal al agua, o damos un chispazo más o menos grande, y aquí empiezan a salir gotitas de gas que se acumulan acá, gotitas de gas. ¿Sí? Y entonces hay un polo positivo, hay un polo negativo. ¿Cuál es el oxígeno? ¿Alguien sabe química? No. Yo. La duda que tengo, a cuál lado se junta el hidrógeno y a cuál lado se junta el oxígeno. Yo creo que el oxígeno se junta acá. Este es el polo del oxígeno, ¿no es cierto? Y este es el hidrógeno. ¿Sí? En concreto, lo que ocurría es que donde parecía haber un elemento, agua, el elemento se descompone en dos gases. ¿Sí? Y entonces los tipos agarraban el gas, ¿no? Y lo ponían y oxidaba cosas, ¿no? Ese es el oxígeno. No, aquí hay algo que oxida. ¿Sí? Ya. Alguien agarró este gas, agarró el otro, lo puso ahí y pegó un chispazo, ¡pah! Y se formó una gotita de agua. Eso se puede hacer. Se puede hacer con no muy alto voltaje, ¿eh? ¿Sí? Uno pega el chispazo, ¡pah! Y se forma una bolita de agua. ¿Sí? Que hacerlo con mucho cuidado, porque si hacen el chispazo en el puro oxígeno explota. No, tienen que hacer justo en el oxígeno mezclado con el hidrógeno para que la explosión del oxígeno, ¿no es cierto?, se ocupe en captar átomos de hidrógeno, ¿ah? Y se forme agua, porque lo contrario el oxígeno explota solo y ahí, claro, pues uno termina usando lentes, no sé, y cosas así, por haber hecho esas cosas en la juventud, ¿no? Entonces, el oxígeno, desde este punto de vista, es difícil la operación, pero traten de olvidar que el oxígeno es un átomo en el sentido de Dalton de la tabla periódica de elementos. Y piensen en la experiencia que tienen estos tipos, algo que no se ve. Suponemos que un gas, porque de hecho el agua se va saliendo y queda el tubo lleno pero no se ve. Y ese algo que no se ve tiene un efecto, y este otro tiene otro efecto. Entonces, lo que los tipos descubrieron ahí no es solo un algo, sino un principio oxidante, el principio de la oxidación, el principio de formar agua. Y entonces, en ese sentido, el que genera oxidación es como este otro, que genera atracción y repulsión. Este genera atracción y repulsión. Este genera, qué sé yo, que alguna cosa se licúe o que hierva. Este parece que es el precursor que hace posible que este otro se libere, etc. ¿Sí? Entonces, noten que estas materias no son los átomos de la química. Son principios activos, encarnados en cuestiones materiales. Por eso se llaman materias. ¿Sí? Son principios activos. Entonces, ¿qué ocurre al pasar del siglo XVIII al siglo XIX, gracias a tipos como Lavoisier, como Dalton, como Proust? El Proust, este es el Proust entretenido, ¿no? No es lo que tipo muy, muy ingenioso. Ese tipo era muy, muy ingenioso. Lo que ocurre es que ellos convirtieron estos principios en los átomos, pero ahora los átomos no en el sentido de la física, los átomos físicos absolutos, es decir, absolutos mínimos, convirtieron esto en los átomos de la química. Estos son los inventores de la química. Entonces, ¿qué significa inventar la química? Significa separar en estos principios la materia, el principio, la materia inerte de las propiedades. Y entonces el resultado de este experimento ya no es que hay un generador de oxidación,
No, el resultado del experimento es que hay un átomo que tiene la propiedad de oxidar a otro, de formar moléculas, ¿sabes? Entonces, con eso, o sea, lo que tú llamas la ciencia natural de la filosofía del romanticismo, se salta en el callejón sin salida de Hume. O sea, por ejemplo, Hume diría, bueno, que haya humo, que haya fuego, no tiene nada que ver. Son asociaciones que no se pueden establecer. Pero con la idea de principios estarían... Lo omiten eso, porque ¿qué es lo que pasa? Que esto es claramente algo, y se dedican a esto, a medir, por ejemplo, el peso atómico, el número atómico, con el número de Avogadro, a la larga se hace calculable cuántos pedacitos de, ¿no es cierto?, de cobalto, de cobre, de oro, de oxígeno hay ahí, y esto queda con un cajón desastre donde está todo lo que no se explica de esta manera. Entonces, ojo con las propiedades. ¿Por qué? Porque los tipos aplicaron el concepto newtoniano de materia, ¿no es cierto?, y decidieron lo siguiente: esto no existe, esto es una propiedad, esto es una cosa y esto es una cosa, esto es una propiedad, esto es una propiedad, ¿sí? Y se separaron. Eso es algo que, por eso que no se puede saltar este contexto histórico, porque Hegel habla del hidrógeno como un ejemplo de materia independiente. Entonces, si uno no se entera del contexto, uno puede entender que Hegel está hablando de los átomos de hidrógeno en el sentido de la química. Y no, Hegel está hablando de el hidrógeno como el principio natural generador de lo húmedo, que está encarnado en un gas que tiene peso y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, acá hay la cosa y propiedad, ¿sí?, son una cuestión indiscernible, que es lo que Hegel llama la coseidad. En la coseidad hay tanto cosa como, esto es un lenguaje newtoniano, propiedades. ¿Sí? Lo que pasa es que estos son tipos que están considerando la propiedad como un algo, no solo como una relación. Lo que decíamos hace un montón de sesiones atrás, esto de que para la mentalidad newtoniana las relaciones no son algo, son ser en sentido derivado. Lo que es ser propiamente es la cosa, ¿sí? En cambio, estos principios están concebidos no por Hegel, por los filósofos románticos. Son principios en que cosa y relación son inseparables, ¿sí? Entonces, por eso lo que los tipos hicieron fue separar, es decir, que hay ciertas cosas que son propiedades y hay ciertas cosas que son cosas. En eso consiste inventar la química. Por eso la química es distinta de la alquimia. Y por eso los químicos consideran que la alquimia está llena de la metafísica de la superstición aristotélica, ¿sí? Ahora, noten que la alquimia, esto no es propiamente la alquimia es favor. ¿Qué es la alquimia? No, lo que los tipos hicieron fue complejizar el asunto, porque rompieron, ¿no es cierto?, esta estructura de los 4 principios generadores de todo, diversificaron, descubrieron un montón de cosas, se pudieron solucionar la electricidad, ¿no es cierto?, y el magnetismo, que acá eran puras curiosidades, etc. O sea, son ya de la alquimia. Lo que pasa es que hay dos ciencias: la ciencia newtoniana, ¿no es cierto?, y esta otra ciencia. Y esta ciencia fue arrinconada, ridiculizada, qué sé yo. ¿Sabes? Ahora, independientemente de que uno quiera defender esta ciencia o no, el hecho concreto es que Hegel está pensando en estos términos, no en eso. Entonces, para poder entender de a qué cosas se está refiriendo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay principios. Las materias independientes son al mismo tiempo cosa y principios, derechamente orgánicos, tensionadores, generadores, diferenciadores, congregadores, ¿ah? Cosas que pegan, cosas que disocian, cosas que atraen, cosas que repelen, son todas, ¿sí? ¿Sobre telequia? No,
No, porque son cuestiones físicas, existencias reales, por decirlo así, existencias en el mundo. ¿Sí? Tienen algo de la entelequia. ¿Ah? Lo que pasa es que lo que caracteriza a las entelequias es la tensión hacia. Entonces, una cosa tiene su entelequia, ¿sí?, en el sentido de que hay en ella una tensión hacia un lugar. ¿Sí? Entonces, no es que sean entelequias, no, son la tensión. ¿Estás hablando de entelequia en el sentido de Leibniz? En el sentido aristotélico no lo son. ¿Ah? En el sentido aristotélico. Porque en Leibniz, claro, esta cosa en Leibniz son las mónadas. ¿Sí? Las mónadas no son átomos newtonianos. ¿Ah? Las mónadas no son inertes. ¿Ah? Las mónadas son el todo, en cada parte, tiene un montón de cosas que para la racionalidad newtoniana son medias absurdas. ¿Sí? Ahora, eso es importante porque lo que hizo la química es todo un razonamiento. Noten que Hegel formaba parte de la sociedad de amigos de la química de Nuremberg. Y entonces Hegel discutió estas cosas. Las discutió ahí con sus amigos, fíjate que se acaba de saber, ¿no es cierto?, la teoría de Lavoisier, la teoría de Proust, la teoría de Dalton. Y yo imagino las posturas de Hegel en esas discusiones. Y las de sus amigos más científicos, por decirlo así. Él defendiendo una filosofía de la naturaleza distinta de la que los otros estaban defendiendo, por decirlo así. O imagina Hegel planteando preguntas filosóficas a propósito de las novedades científicas. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que esta materia inerte, ¿sí?, es susceptible de leyes. ¿Sí? Y esas leyes algebraicas, ¿no es cierto?, esas leyes dan cuenta de comportamiento correlativo. ¿No? Recuérdense que en el universo newtoniano no hay tensión, hay inercia nomás. ¿Sí? Nada tiende a. ¿Sí? Entonces, la separación entre materias y propiedades, las materias son la cosa, deja en suspenso el carácter ontológico de las propiedades. ¿Qué clase de cosas son esas propiedades? En concreto, ¿qué clase de cosas es la electricidad? ¿Qué clase de cosas es el magnetismo? De cosas, de ser, de ente. ¿No? Y lo que ocurre es que ahora tenemos, ¿no es cierto?, que esta cosa, el hidrógeno, esta cosa, el oxígeno, ¿no es cierto?, está cargada. ¿Sí? Y por eso se atraen, y por eso, ¿no es cierto?, forman una molécula de agua, etc. ¿Sí? Pero ¿qué es la carga respecto de la cosa? Eso está claro, que es un objeto. ¿Qué es la carga en la cosa? Sabemos la ley de esa carga. ¿Sí? Digo esto porque después Hegel habla del concepto de ley, ¿no se puede? Sabemos la ley. Pues la ley dice que las cargas se atraen, ¿no es cierto?, de acuerdo con el cuadrado de la distancia. Hay una constante de proporcionalidad, ¿no es cierto?, y eso permite calcular la fuerza que... ¿Ya? Pero ¿qué es este término? ¿Sí? Entonces, ahí hay que guardarse de la pregunta sobre Newton. ¿Qué es lo que quiere decir usted con gravedad? Y la respuesta, ¿no es cierto?, bien tecnológica de Newton, de espaldas al ser. Hipótesis non finco, no sé lo que es la gravedad. La ley no dice qué es la gravedad, la ley dice cómo se mueve. ¿Sí? Newton, ¿lo que usted está diciendo es que la masa es la causa de la gravedad? No. La masa, en el caso de la gravedad, la carga, en el caso de la electricidad, el polo, en el caso del magnetismo, son meros nombres. Son nombres de los términos de la ecuación. Y en el fondo lo que yo puedo medir es la fuerza medible, es la distancia medible, es la constante medible, y estos son nombres, es el término que queda. ¿Sí? No sé si saben eso.
Esto se puede medir, y entonces despejo y calculo la carga, ¿sí? Y entonces la pregunta filosófica es, muy bien, ¿qué es lo que usted está calculando? Un algo que no es cosa. Estoy calculando la propiedad que genera esa relación, pero sobre ese algo no hago hipótesis. La carga es un mero nombre. Entonces las propiedades son nombres aplicados a estas leyes que lo único que describen son correlaciones. Entonces el carácter ontológico de la propiedad se pierde y volvemos al universo newtoniano en que las cosas no tienen cualidades. Lo único que tienen son comportamientos, aceleran una respecto de otra, esos comportamientos se codifican en leyes, en las leyes aparecen unos ciertos términos y yo le pongo un nombre a eso. ¿Sí? En cambio lo que pasa en Hegel es que esos nombres no son menos nombres. La gravedad es un algo, ¿sí? Es una materia. Estas son las materias independientes, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer el pensamiento cosista con las propiedades? Porque noten que no hay manera de negar la filosofía. Todos tenemos una mentalidad filosófica. Entonces cuando los científicos hacen un lecho diciendo, no, es un término de la ecuación, no va, la pregunta queda igual, flotando, en lo mismo científico, ¿sí? Entonces los científicos con su mentalidad cosista tuvieron que pronunciarse sobre eso, o investigar qué clase de cosa es la electricidad, ¿sí? Donde que la pregunta contiene un a priori. ¿Qué clase de cosa es la electricidad? Hay que buscar hasta encontrar una cosa, porque solo la cosa es ser, ¿sí? La palabra en general, entidad, ¿qué clase de entidad es la electricidad? Solo tiene un tipo de respuesta: encontrar qué clase de cosa es la electricidad, porque no hay otras entidades sino las cosas, ¿sí? Y entonces aquí el pensamiento cosista a la larga, en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí?, encontró qué clase de cosa es la electricidad. ¿Sí? Ahí tengo que de nuevo hablar de una cosa de la física moderna, ¿no es cierto? La vez pasada, un elemento de la física moderna que introdujimos fue la relatividad general, ¿sí? Ya. Hace mucho tiempo pasó otra cuestión que es interesante y que ya está bueno que la empiecen a enseñar en los colegios, ¿sí? Se inventó la idea de interacción por intercambio de partículas virtuales, ¿no? Bosones vectoriales intermediarios, ¿no? Fermiones, bosones. Eso pasó hace tanto tiempo ya. Hace 70 años que fue formulado. Ahora 70 años al tiro, sabéis, la primicia científica es difícil, pero 70 años después no hay una primicia, ¿sabes? Es interesante la dificultad con que eso ha llegado al sentido común, porque la física newtoniana fue como espontánea al sentido común. Cuando tipos como D'Alembert, ¿no es cierto?, pusieron esta física newtoniana en la enciclopedia, la gente leyó la capa media, intuida, culta, que se leyeron y la capa. La tierra atrae, qué sé yo, la masa. En cambio ahora, si ustedes leen la historia del tiempo de Hawking, en realidad uno no entiende ese libro. Se ha dicho que la historia del tiempo de Hawking es un libro muy bueno para la gente que sabe física. Es una paradoja, porque el libro es para la gente que no sabe física. La gente que sabe física no lo necesita, y la gente que lo necesita no lo entiende, ¿cierto? Entonces ahí Hawking se explica esto del intercambio por partículas. Esto se le ocurrió a Paul Dirac, motivo por el cual Paul Dirac será recordado por los siglos de los siglos, ¿no es cierto?, tal como recordamos a Galileo o a Newton. La gente se va a acordar de Dirac de la misma manera como nosotros nos acordamos de Einstein, ¿sí? Y fue desarrollado por Bernard Heisenberg. Heisenberg tomó la idea de Dirac e hizo la primera teoría como medianamente consistente. Sin embargo,
La primera teoría consistente, que lo voy a explicar, ¿no?, se debe a Richard Feynman. Shinichiro, tenía que haber un japonés Tomonaga, y Julian Schwinger. ¿Cómo se escribe Schwinger? Parece que se escribe así, Schwinger. Ahí lo voy a entender. El premio Nobel 1965. Ellos son los creadores de una cosa que se llama electrodinámica cuántica. La formulación de la electrodinámica cuántica es de 1948. Sepan que la electrodinámica cuántica es la teoría más precisa y más exitosa en la historia de la humanidad. Es la mejor teoría científica que existe, en el sentido de que es la teoría que más cosas predice, es la teoría que predice lo que predice de manera más exacta, es la teoría más consistente, es la mejor teoría científica que hay. Por ejemplo, con la electrodinámica cuántica se puede calcular, por ejemplo, calcular. Hay que medir las premisas, pero se puede calcular la carga eléctrica del electrón. ¿Sí? La carga eléctrica del electrón con 11 cifras decimales de precisión. No hay ninguna cosa que sea medida tan exactamente como eso. ¿Sí? Por ser una teoría tan, de ahí dependen los televisores, los chips electrónicos, toda la electrónica depende de eso. ¿Sí? Los pendrives, qué sé yo. ¿Sí? En la electrodinámica cuántica, un electrón se atrae o se repele, da lo mismo. Voy a poner dos electrones, uno positivo y uno negativo, da lo mismo. Como dijimos la vez pasada, hay electrones positivos y hay electrones negativos. ¿Sí? Voy a poner la atracción, que es más fácil de entender. ¿Sí? Se atrae por el intercambio de una partícula, por el intercambio de un fotón. ¿Sí? Richard Feynman fue un tipo muy simpático, ¿sí? Se murió. Feynman nació en 1917, murió a fines de los 90. Tenía dos gracias fundamentales: inventó la electrodinámica cuántica y era el mejor bongocero de toda la región. Tocaba el bongo en cabaret. ¿Sí? Él explica eso en un libro por ahí diciendo, mire, es como cuando los jugadores de rugby, ¿no es cierto?, van ligados, intercambiando la pelota de rugby. ¿La tira ya? No de rugby, de fútbol americano. Entonces el tipo tira la pelota, el otro se la tira no, la tira no. Mientras hagan eso, están ligados. ¿Sí? Cuando se alejan tienen que hacer eso de otra manera. Cuando pierden la pelota quedan desligados. ¿Sí? Es eso, como estarse tirando el fotón, se emite un fotón, lo absorbe, se emite otro, lo absorbe, y mientras estén haciendo eso, en eso consiste la atracción. ¿Sí? Me interesa la significación filosófica de esto. Esto es una química en el sentido de Lavoisier a otro nivel. Los tipos hicieron la siguiente gracia: convirtieron la electricidad, una palabra vaga, la propiedad de atraer algo, la convirtieron en una cosa. El fotón es una cosa. Entonces, por eso digo que una química a otro nivel. ¿Sí? Entonces, a todas las interacciones fundamentales en la naturaleza se le pueden asociar partículas. Y la interacción consiste en el intercambio de esas partículas. ¿Sí? Y entonces cuestiones que eran propiedades, ahora son cosas. Si ustedes tienen, los quarks. Los quarks son capaces, ¿no es cierto?, de intercambiar entre sí fotones. Son capaces de intercambiar entre sí gluones. Los quarks son capaces de intercambiar entre sí
bosones vectoriales intermediarios que tienen son tres tipos: el más, el menos y el Z0. Eso se llaman bosones vectoriales intermediarios. Estos son los responsables de la electricidad y el magnetismo. Estos son los responsables de las que se llaman fuerzas de color. Y estos son los responsables de lo que se llaman las interacciones débiles. Esas son las interacciones fundamentales de la naturaleza. Entonces, acá tenemos la cosa, en el sentido enfático. ¿De qué están hechas las cosas? ¿Cuáles son los ladrillos? Los quarks. ¿Sí? Hay más, hay más. Los quarks, los electrones. ¿No? Ahí están los electrones, están los quarks, que son 6 tipos, ¿no? Esta cosa, la cosa, el ladrillo, se llama fermión. Y esta otra son las, comillas, interacciones. Entre comillas, porque en el fondo, voy a ponerlo entre comillas, son cosas. ¿Sí? Pero en sentido débil. Eso se llaman en general bosones. Entonces la gente dice actualmente que los ladrillos constitutivos de todo lo que es son los fermiones, y que los fermiones se mantienen ligados, ¿no es cierto?, entre sí a través del intercambio de bosones. Y entonces redujeron todo a cosa. La química ideal, digamos. ¿Sí? Ahí desapareció esta ambigüedad entre cosa y relación, que era la coseidad. Y quedamos de nuevo en el universo newtoniano, ¿no es cierto?, de espacio lleno y espacio vacío. ¿Cómo se llama en principio esta teoría con Dirac? No, lo que dije es que a Dirac se le ocurrió la idea, él la desarrolló, y la primera teoría consistente sobre eso es... ¿Cuál es el nombre general? Que sonaba bonito. La teoría de la interacción por intercambio de partículas virtuales. ¿Sí? ¿Por qué puse entre paréntesis, entre comillas, esta palabra cosa? Porque estas son partículas, pero son virtuales. Me enredo ahí. No transformar esto en un curso de introducción a la física cuántica, digamos, pero porque hay partículas virtuales y se van a encontrar con que su virtualidad es extraña. Porque estos bosones, ¿no es cierto?, aquí hay una ambigüedad, no pueden liberarse de Hegel, estos tipos, ¿no? No pueden liberarse. Y aquí hay una ambigüedad entre cosa y campo. Estas partículas virtuales son campos, no son ladrillos. ¿Sí? Y ahí está la dualidad corpúsculo-onda, qué sé yo. ¿Sí? Pero lo que me interesa es cómo los tipos escapan de esta física, reduciendo la química a una química newtoniana. ¿Sí? Se encuentran de todas maneras con que la electricidad, el magnetismo, la gravedad, ¿no es cierto?, no saben qué clase de cosa es. Se propone el éter, cae el éter, ¿no es cierto? Y de repente encuentran una solución. Se trata de cosas también. ¿Ah? Y esas cosas se inventó hay un fermión que se llama el gravitino, que se intercambia con gravitones. El gravitón es el campo gravitatorio producido a partículas. ¿Sí? De esto hay bastante confianza. Esto otro es una pura hipótesis. Existen ladrillos de masa. ¿Sí? No todo el mundo está de acuerdo. Esto es lo que investigaba, ¿no es cierto?, cuando se llamaba Bunster, ¿sí? Claudio Bunster. Este campo, pensar la gravedad como intercambio de gravitones, es lo que se llama gravedad cuántica. Hacer una teoría cuántica de la gravitación. Es el tema de investigación de Jorge Zanelli, de Claudio Bunster, de los físicos más caros que hay en Chile. Esos son los físicos más caros que hay en Chile.
Hacer una teoría cuántica de la gravitación. Hacer una teoría cuántica de la gravitación significa unir la relatividad general que explicamos la vez pasada con este tipo de cosas. O sea, interpretar esto como deformaciones del espacio. Estas cosas. Pero ahí la metafísica, que no importa, no la física, la metafísica. Lo que pena es la ambigüedad entre cosa y relación. Es el ánimo de encontrar solo cosa y alrededor y de manera derivada propiedad, cualidad, relación. ¿Sabes? Esa inercia del pensamiento es la que lleva a todo esto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Hegel no hay eso. En Hegel, el medium universal, que es al mismo tiempo medium y materias independientes, es un ámbito de organicidad en que cosa y relación no son cosas distintas. En que el estatus de las relaciones tienen un estatus ontológico análogo a la cosa. Y eso es lo que resume la palabra coseidad. ¿Sí? Por eso, voy a hacer ahora, volvemos a la filosofía, la palabra coseidad no equivale a la palabra sustancia en sentido aristotélico, ni equivale a la palabra sustancia en sentido moderno, ni equivale al en sí indeterminado de tipo kantiano. No es la sustancia aristotélica, por mucho que uno le ponga a la sustancia aristotélica dinamicidad. ¿Sí? No, porque es una teoría precisa acerca de en qué consiste el carácter orgánico de esa dinamicidad. En Aristóteles lo único que hay es una teoría de causas. ¿Sí? Las 4 causas que resumió Aristóteles, que originalmente eran como 10 causas. Y Aristóteles sacó como las que consideró que no eran redundantes. Porque los otros tipos de causas que se invocaban, Aristóteles consideró que estaban incluidas en eso. ¿Sí? Las redujo a 4. No, más que una teoría de las causas, aquí hay una teoría de la organicidad, del movimiento propio. Ya, la sustancia en sentido moderno es este espacio lleno, la sustancia inerte, la pura arcilla de la cual están hechas las cosas. ¿Sí? El en sí indeterminado no es algo, ahí quedó la pura abstracción. Por eso digo, lo que digo es que no en vano el colega Kant, ¿no es cierto?, tenía mentalidad newtoniana, era profesor secundario de física, ¿sí? O otros profesores secundarios de física filosóficamente notables, han oído. ¿Sí? Yo creo que el en sí indeterminado kantiano es análogo a la sustancia inerte newtoniana. Lo que pasa es que Kant desontologizó esta sustancia inerte, le quitó el carácter de ser y la convirtió en un puro incognoscible. ¿Sí? Pero el modelo, ¿no? Por eso que aquí la sustancia es este indeterminado. El modelo del indeterminado kantiano es la pura categoría newtoniana de sustancia. ¿Sí? Aquí se trata de una arcilla, este es ser. En cambio, esto es un puro conjunto de condiciones. ¿Sí? Condiciones que solo pueden ser postuladas. ¿Sí? Condiciones a partir de las cuales, ¿no es cierto?, la facultad de conocer puede generar el objeto. ¿Sí? Entonces, aquí hay una operación de desontologización. ¿Sí? O de indeterminación del ser, de indeterminación, o, para decirlo, esto es ser de manera determinada. Esto es lo que Hegel llama el simple
ser. Simple porque carece de determinación. Entonces, la coseidad no es la sustancia moderna. Yo creo que no es la sustancia aristotélica. No es el indeterminado. No, la coseidad cumple esta función, pero no es equivalente. ¿Sí? Cumple la función de ser aquello de lo que están hechas todas las cosas, pero eso, aquello de lo que están hechas todas las cosas, no es una cosa. No, el mundo, en Congioli, ¿no? Lo que constituye todas las cosas, como una sola expresión, son las materias independientes, que son al mismo tiempo principios de la naturaleza y cosas. ¿Sí? La electricidad no es una propiedad de algo, es algo. En términos de la terminología, esta idea de coseidad sería la sustancia en la forma de la filosofía en la naturaleza. La coseidad es la coseidad es el contenido, ¿no? Después viene inmediatamente eso lo tenemos que leer en algún momento, como el medium, porque Hegel dice el medium universal incondicionado como contenido, el medium universal incondicionado como forma, ¿sí? Lo que pasa es que Hegel pone en el lado de la forma la dinamicidad y después la mezcla con el contenido, ¿no? Es difícil decidir, ¿no? Pero yo creo que es el contenido, en el sentido natural de qué están hechas las cosas, de coseidad. Bueno, pero ¿en qué consiste ese contenido? Consiste en principios de animación y algos. No sé si se entiende. En plural, algos. Algo hay ahí y hay principios de animación, no son claramente distinguibles una cosa de esa otra, y eso es lo que aparece en el polo del hidrógeno, en el polo del oxígeno, en el polo magnético, en la carga eléctrica, en el atraerse de la gravedad, qué sé yo. O sea, la gravedad no es solo entre cosas. Ella misma es un principio en la cosa. ¿Sí? Y eso justamente es lo que no puede ser en la física clásica. La cosa es inerte. Eso es difícil de imaginar eso, porque nosotros también tenemos una mentalidad media mágica al mismo tiempo, pero lo que decía, en la física de Newton, la Tierra no atrae a un lápiz, no lo atrae. No, en la física de Newton hay un lápiz, hay la Tierra, hay un movimiento de aceleración, y eso es una simple correlación que cabe en una ley. Decir que la Tierra atrae el lápiz porque tiene masa es un relato antropomórfico, así como el mago atrae el lápiz de algo que no tiene magia. ¿Sí? Entre dos cuerpos inertes constatamos una aceleración. La aceleración tiene una ley. En esa ley aparece un término, ¿sí? Y a ese término le damos como la connotación mágica de atraer, ¿sí? Ese sería el relato newtoniano, ¿sí? Y si uno hace la pregunta filosófica, bueno, pero ¿por qué hay esa aceleración? Los tipos dirían, de hecho hay una aceleración. El por qué, ¿sí? Y la aceleración es una pura relación espacio-tiempo, no es algo. En cambio, en estas materias independientes, ¿sí?, hay una entidad orgánica, un ámbito lleno de tensiones, y efectivamente esta atrae a la otra, ¿sí? Y no solo esta atrae a la otra, también lo que decíamos la vez pasada, ¿no es cierto?, ese descubrimiento extraordinario, de que no solo los semejantes se atraen, sino que también hay casos en que los semejantes se repelen, ¿sí? Y entonces que la dinámica se va para el otro lado, ¿no? Pero no solo es atracción y repulsión, también está la oxidación, ¿no? También está la licuación, ¿no? En esta física, licuar algo no es que los átomos que están juntos se empiezan a separar. No, el líquido es un continuo. Es un continuo. No sé si se entiende la idea.
Note que a nosotros nos enseñaron en el liceo que el agua está hecha de moléculas. Las moléculas son como cositas, ¿no es cierto? Cuando están bien juntas es hielo. Cuando están más o menos sueltas es líquido. Entonces cuando uno se imagina un líquido, se imagina, bueno, en Fantasilandia, ¿no es cierto? En las cuestiones estas para jugar que hay en el barrio alto, hay unas piscinas de puras pelotas de plástico. ¿Han visto eso? Hay hartas pelotas de plástico, entonces los cabros chicos se meten y es interesante porque tiene las propiedades del agua. O sea, si uno hiciera una piscina mucho más grande, ¿sí?, podría llegar a una densidad tal que el cabro flote, no se hunda hasta abajo, ¿sí? Y se ahogue lleno de pelotas de plástico como algunos lo merecen, digamos, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que uno imagina el líquido de esa manera, como hecho de puras pelotitas juntas, más juntas, menos juntas. Y imagina el gas como que se están saliendo, ¿sí? Imaginen de manera newtoniana, ¿no es cierto?, el vapor del té. Uno pone el té, ahí está el té, está caliente, ¿no es cierto?, y sale un humito así. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que todas las moléculas se mueven y saltan. Algunas tienen una velocidad tal que pueden saltar y quedarse en el aire. Esos son el vapor del té, ¿sí? Pero son pelotitas, ya. En cambio, en esta física, los líquidos no están hechos de algo, son en algo, es un pleno continuo. Lo que pasa es que es blando, ¿sí? Entonces, licuar es una cosa interesante, porque algo que es sólido resulta líquido. Y entonces ahí hay un principio de licuefacción, creo que se llama, de hacer líquido lo que era sólido, que no consiste en que las cuestiones que estaban pegadas ahora están más sueltas, no. Es como el mercurio. El mercurio es un líquido, ¿no es cierto? Así hay que concebir las cosas. Entonces, el mercurio tiene ese principio. Y si uno al acero le pone ese principio, quedaría como mercurio. Por alguna razón, que habría que investigar, pero esta física quedó completamente interrumpida, ¿no es cierto? Por alguna razón, para que el acero adquiera esa licuefacción del mercurio, hay que ponerle calor, ¿sí? Pero eso es algo para investigar, o sea, ¿qué tiene que ver ese principio con el otro? ¿Sí? Entonces eso no se investigó nunca. En 1820 ya nadie le hacía caso a estos filósofos de la naturaleza, ¿sí? Pero el que algo resulte líquido habiendo sido sólido es un principio. Entonces, por eso digo, no es solo atracción, repulsión, es también oxidación, es también resultar líquido, resultar gas, resultar cálido, resultar húmedo, ¿sí? No sé si imaginan el acto microscópico de mojar, microscópico. Una gota de agua moja. Sí, una gota de agua moja. No, la pregunta es esta: una molécula de agua moja. Te agarran una molécula de agua y se la tiran a alguien, ¿lo mojan? ¿Cuál es la respuesta que la química daría a eso? ¿Cuántas moléculas de agua hacen falta para mojar a alguien? Para mojarla, yo puedo mojar la mano con una gota de agua, ¿no es cierto? Entonces quedo mojado esa parte nomás. ¿Sabes? Ya, ¿cuál es la mínima gota de agua que mojaría la mano? En que se cabe una sola molécula de agua moja. Bueno, sepan la respuesta, si tuvieron malos profesores de química, que debe ser la regla general, porque justo estas cosas interesantes los profesores de química nunca lo explican, ¿no? Ya, una molécula de agua sí moja. Sí moja, porque es capaz de pegarse a algo. Y al revés, 1 litro de agua podría no mojar. No todas las cosas se mojan. Si ustedes echan una gota de agua en un papel, el papel se moja. Pero si ustedes ponen una gota de agua encima de esta superficie de plástico, en la superficie no se moja. Y queda la gotita ahí, y si ustedes le empujan, rueda la gotita y no queda nada detrás. No todas las cosas se pueden mojar. Las cosas que se pueden mojar con una sola molécula. Las cosas que no se pueden mojar, no se pueden mojar ni siquiera metiéndolas dentro de una piscina. Entonces la pregunta es ahí, ¿en qué consiste mojar algo? Mojar algo significa que
la molécula de agua, que tiene una polaridad, ¿no es cierto?, de un lado más positivo y otro negativo, se pega a algo. Y para eso esta superficie tiene que tener ciertas propiedades eléctricas. Cuando se pega, se moja. Y el agua no es capaz de pegarse sobre el plástico. Entonces el plástico no se moja. Entonces fíjense, algo cualitativo, mojar, ha sido reducido a una relación cuantitativa. Pegarse o no pegarse de acuerdo con una carga eléctrica. ¿Sí? Ya. En cambio, en esta física, el término cualitativo, mojar, resultar húmedo algo, no se descompone en átomos. No, la humedad es un principio. La electricidad es un principio. La humedad no es un efecto de lo que los átomos hacen cuando se pegan con otros. ¿Sí? Entonces, por eso digo, las materias independientes, si uno empieza a desarrollar, vamos a conocer la liquidez, no sé cómo llamar a la cosa líquida, la llamamos la liquidez, que algo resulte líquido, la oxidación, este resultó muy importante, la acidificación, que algo resulte ácido. Analizamos una sustancia, después lo ponemos en la lengua y es ácido. Entonces es una química no analítica, es una química no atómica, no newtoniana. En esos términos es mucho más verosímil estas cosas que Hegel dice, ¿no es cierto?, el medium universal incondicionado, que es subsistencia de las materias independientes y al mismo tiempo sustrato de esas materias. Ahí, cuando uno lo piensa en estos términos, ya no está diciendo tonteras. En cambio, si uno trata de entender lo que Hegel está diciendo con esta química, o es inentendible o es una tontera. Y ahí es donde falla la exégesis del texto, falla por falta de contexto. Yo creo que a la larga la física se ha acercado al concepto hegeliano de fuerza, entendiendo las fuerzas como curvatura del espacio por un lado, y entendiendo estos bosones como campos por otro lado. Al entenderlos como campos aparece de nuevo hasta que el bosón no es sino deformación del espacio. ¿Sí? Entonces es imaginable otro desarrollo de la física, otro desarrollo que pasa por los físicos alemanes, que sigue por ese lado y que triunfa en la electrodinámica cuántica finalmente, pero por otro lado, ¿sí?, con otro bagaje filosófico como retórica, porque la física no es lo mismo que la filosofía. ¿Sí? Yo creo que los físicos se han visto en puras dificultades cuando han tratado de meter los fenómenos en esta idea o en esta otra. Porque esto es como la realización de esa idea. Hay varias químicas, ¿sí?, varios niveles de química. Hay una química que ocurre entre moléculas, ¿sí?, que es la química orgánica. Hay una química que ocurre entre átomos, que es la química, que se llama química. Hay una química que ocurre entre núcleos atómicos. Hay una química que ocurre a nivel de partículas. ¿Sí? Pero la lógica de todas esas cosas es la de una química. Cosa, propiedad. ¿Sí? Eso es y la fuerza, ¿no? ¿Qué les parece? Yo espero que con esto estemos un poco más habilitados para leer cosas terribles, así como el medio universal, ¿no?, qué forma, qué contenido. Preguntas. Yo creo que eso es lo que yo les pido que lean un par de veces. La introducción es la más difícil, 82, 83. Que lean la 1, ¿eh? La 80 empieza en la 83 y termina en la 88. Dividimos eso en párrafos. La introducción sí. ¿Sí? La introducción, la 81 al 82. Hagamos una última cosa y ahí nos vamos al frío real y abandonamos el calor de las ideas.
el número 1 lo voy a dividir en párrafos. Pero tengo que anotarlo para acordarme. 5 párrafos. En el número 1, página 83, abajo, las 3 últimas líneas, ahí voy a poner un número 1. Y lo que hay en ese número 1 es qué clase de cosa se llama fuerza. Lo maldito es que eso está al final, digamos, ¿no? La fuerza. Al final llega al término definido, ¿no? Entonces, todo ese número 1 es la fuerza. Sí. ¿Qué es fuerza? ¿Qué hay en eso? Ya, en la página 85, en la mitad, la fuerza tal como ha sido determinada, ahí voy a poner un número 2, ¿no? Ese es el movimiento de una fuerza. En la página 86, abajo, el juego de las dos fuerzas subsiste, es el movimiento de dos fuerzas. Abajo, el número 3 está después del punto aparte, el juego de las dos fuerzas subsiste. Ese es el movimiento de dos fuerzas. Perdón, no, estoy mal. A ver, está la fuerza, el 2, ¿y qué pasó? Me falta un párrafo, perdón. En la 86, en la cuarta línea del 86 está el número 3, ahí está. En la cuarta línea del 86. Lo que aparece como otro y solicita la fuerza, ese es el número 3. Ya, ahí está el movimiento de dos fuerzas. Eso, ahora sí, el movimiento de dos fuerzas. Y abajo en esa misma página está el número 4, el juego de las dos fuerzas. Esa es la unidad de las dos fuerzas. Porque en el número 3 está el movimiento de las dos fuerzas, en el número 4 está la unidad de las dos fuerzas. En la 87, en el primer punto aparte, está el número 5. Ahí lo que hay es la diferencia, ¿no es cierto?, forma-contenido. Voy a ponerle otro nombre. Esa es la percepción del movimiento de la fuerza. La percepción del movimiento de la fuerza. Eso es en la página 87, después del primer punto aparte. ¿El movimiento de la fuerza o la fuerza? No, la percepción del movimiento de la fuerza. Ahí aplica la sección percepción de nuevo, ¿no? Ya, en esa misma página 87 abajo, después del punto aparte de donde se desprende que el concepto de la fuerza viene, es el número 6. Entonces viene la relación entre el movimiento de las fuerzas y el sujeto. Y esa relación entre el movimiento de las fuerzas y el sujeto, si ustedes miran la página 88, ¿sí?, es la sección, es lo que se desarrolla, es lo que se trabaja en lo interior. ¿Es el movimiento de la fuerza o las fuerzas? De las fuerzas. El 3, del 3 para adelante, 3, 4, 5, 6, 3, 4, o 3, 4, 5 por último. El 3, 4, 5 es lo que se llama el juego de fuerzas. Entonces, el 1 es la fuerza. ¿Qué es lo que dijimos? El 2 es el movimiento de la fuerza. El 3, el 4 y el 5 es el juego de fuerza.
Y el 6, entonces, es la transición, ¿no es cierto?, del juego de fuerzas al sujeto. Y para trabajar eso, es que esto pasa al tema, ¿no es cierto?, de lo interior. Y ahí en ese interior está el sujeto, ¿no? Entonces sería así como, ese es como el esquema de la sección 1. La fuerza, el movimiento de una fuerza, y después en qué consiste el juego de fuerza, y después cómo ese juego de fuerza se relaciona con el sujeto, ¿no? Y este juego de fuerza es el medium, ¿no es cierto?, es la coseidad como medium universal incondicionado, ¿no? Ya, entonces en la última sesión entonces de este semestre, como ven, no estamos leyendo el texto, sino que lo estamos mapeando y viendo ciertas categorías que son importantes para entrar a la lectura. Me va a importar el problema del fenómeno, ¿no? El fenómeno. La vez pasada veíamos la fuerza, ahora vimos las materias independientes. La próxima vez vamos a ver en qué consiste el problema del fenómeno, ¿no? También en términos newtonianos, kantianos, hegelianos. Profesor, leo una cosa.